2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Enfocamos nuestro lente hoy en Estados Unidos. Estos son los hechos. El escenario político en el país cambió. El presidente Donald Trump se proclamó victorioso tras haber logrado mantener el control del Senado. Sin embargo, los demócratas le arrebataron a la Cámara de Representantes y ahora estará obligado a negociar con sus opositores. Con este panorama definido, ambos partidos se preparan para iniciar la carrera por las presidenciales del 2020. Anoche el Partido Republicano desafió la historia para expandir su mayoría en el Senado y al mismo tiempo derrotando las expectativas para la Cámara de Representantes en esta elección de medio término. Hicimos esto a pesar de una desventaja dramática a nivel de financiación y de los intereses especiales de los demócratas y también del cubrimiento hostil de los medios que establecieron un nuevo récord. Frente a esto, por supuesto, hay un debate. ¿Cómo va a cambiar la dinámica política en Estados Unidos? ¿Hasta dónde realmente podrá llegar el presidente Donald Trump con la Cámara de Representantes en manos de los demócratas? ¿Habrá reelección para el presidente Donald Trump en el 2020? ¿Qué viene para el presidente de los Estados Unidos después de estas elecciones y estos resultados de estas elecciones de mitad de término? De esta manera comenzamos. Bienvenidos. 2 días después de las elecciones de medio término, Estados Unidos inicia una nueva etapa política. Los poderes en el Congreso cambiaron y las relaciones entre ambos partidos se avecinan complicadas, sobre todo para el presidente Donald Trump. Vamos a revisar los resultados de cómo quedaron conformadas las 2 cámaras del legislativo. En el Senado, los republicanos lograron retener el poder e incluso aumentaron el control de la Cámara Alta. Los conservadores han obtenido hasta el momento 51 escaños, mientras que los demócratas lograron 46 sillas dentro del Senado. Y en la Cámara de Representantes la balanza se inclinó hacia el lado demócrata. Los congresistas han logrado el control de la Cámara Baja con 224 escaños, mientras que los republicanos han logrado 197 sitios. Esto obligará a la Casa Blanca a negociar con su contraparte demócrata. Una relación tensa, pues en campaña Donald Trump atacó duramente a sus contradictores. Estas elecciones de medio término fueron un pulso agridulce para ambos partidos, así cada cual quiera ver los resultados como una victoria. El Partido Republicano perdió el control de la Cámara de Representantes, pero reafirmó y extendió su poder en el Senado, mientras que los demócratas celebran retornar al poder en la Cámara Baja, pero no lograron arrebatar el control total del Congreso. Esto supone que la agenda legislativa de la Casa Blanca tendrá que ajustarse a la nueva realidad. Para aprobar las reformas y leyes, Trump deberá negociar y hacer concesiones en varios de los puntos que han sido clave para su administración. Cámara de Representantes. Con la mayoría, los demócratas podrán ejercer más control político sobre el Ejecutivo, ya que ahora podrán nombrar los integrantes de las comisiones parlamentarias, por ende, sacar adelante investigaciones sobre integrantes del gobierno, los negocios de la familia Trump e incluso buscar desde allí obtener las copias de las declaraciones de impuestos del mandatario. También promesas de campaña no podrían ver la luz, como la construcción del muro en la frontera con México, la derogación del Obamacare y una reforma migratoria. Además, se habla de la posibilidad de abrir un proceso de destitución en contra del magnate. Si ellos hacen eso, entonces es como una postura de guerra. Senado. Trump ya lo adelantaba y lo logró. Su prioridad en estas pasadas elecciones era el Senado, y es que con la victoria en la Cámara Alta, Trump se asegura la confirmación de altos funcionarios del gobierno que él quiera nominar. Por ejemplo, tras la renuncia de Jeff Sessions como fiscal, tendrá abierto el camino para nombrar a quien él quiera. Lo mismo puede pasar con los magistrados de la Corte Suprema, en caso de que alguno de sus integrantes decida renunciar a su puesto. Un escenario que terminaría de inclinar la balanza en el máximo tribunal a favor de los conservadores. Y con ese escenario, hoy preguntamos qué viene para Donald Trump después del resultado de estas elecciones. La pregunta en Twitter, @NTN24 Zoom. El hashtag de hoy es Zoom Trump. También pueden participar a mi Twitter, @AndreBernal26. Los invitamos a opinar, a que sean parte del debate.
Vamos a debatir este tema. Saludo desde Miami a Isilio Arriaga, él es analista político republicano, excomisionado del estado de la Florida. Desde Nueva York está con nosotros Luis Montes, analista político demócrata, presidente del Partido Demócrata en Islip, en Nueva York. Qué gusto verlos a los dos, tenerlos hoy en el programa. Bienvenidos, Isilio, no lo veía hace mucho tiempo. Eso mismo estaba pensando, Andrea. Muy buenas tardes. Hace como año y medio casi que no hablamos, ¿no? Pero aquí estoy de nuevo, a tu orden. Estaba muy enfocado en la campaña de Trump, me parece, ¿verdad? En la campaña de los republicanos, creo, Isilio. Claro que sí. Ya tú sabes cómo es la cosa. En eso estoy, sí, señora. Arranquemos entonces, si les parece, Luis. También qué gusto tenerte nuevamente. Isilio, gracias. ¿Cómo ve usted el panorama de los días después? Es decir, ya hay una claridad de cómo queda el Senado, hay una claridad de cómo está la Cámara de Representantes, de cómo quedaron pues las gobernaciones más importantes. ¿Cuál es su veredicto, Isilio? Bueno, yo evidentemente que tengo que estar sumamente complacido con el resultado porque no ha habido presidente en más de 60 años que haya logrado mantener el control de la Cámara de Representantes después de sus primeros 2 años de gobierno. Es más, los únicos que han obtenido el menor número de pérdidas fueron Reagan y ahora el presidente Trump, cabeza a cabeza. Eso demuestra pues la calidad del gobierno que hemos venido realizando, pero más importante aún, y tú lo mencionabas al principio del programa, los escaños en el Senado. El Senado es muchísimo más importante que la Cámara de Representantes. En cuanto se nombran a los jueces, se nombran a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y el gabinete. Y eso está totalmente claro con 54, no 51, como se decía el programa de gobierno, al principio del programa. 54 senadores, lo que nos blinda totalmente para el manejo del futuro hacia la Constitución interpretada como un documento escrito y no como un documento viviente, que es lo que permanentemente pretenden hacer los liberales en este país. De manera que hicimos muy bien, Andrea, nos fue bastante bien. Dime. No, le quería decir que tiene usted toda la razón. A ese gráfico le faltó poner los últimos números porque 51 incluso eran los que tenían en la legislatura pasada. Y esos son los cupos pues, que se ganaron los republicanos en el Senado, que sin duda pues marcan una diferencia, pero de todas maneras el Senado tiene un valor y la Cámara de Representantes tiene otro. Y por eso voy a darle la palabra a Luis Montes, desde Nueva York nos acompaña para que él nos dé su veredicto. Usted escucha a Isilio y veíamos el tuit el presidente Donald Trump día después, es decir, ayer, que calificaba esto como una gran victoria. ¿Sí es una gran victoria, Luis? Bueno, Andrea, creo que hay que hacerlo. Son varios niveles de análisis en esto. Por una parte, en efecto, el Senado está en manos. Han incrementado hasta el momento en 2 asientos el número de republicanos en la Cámara Alta. ¿Verdad? Quedaría en un 53-47 luego de la reelección de Jon Tester en el oeste de Estados Unidos. Luego tenemos la Cámara Baja, que hay que decirlo, a pesar de lo que se conoce como en inglés como el gerrymandering, es decir, esta manera bastante viciada de hacer los distritos y que obviamente favorece en esta década a los republicanos, ha habido un swing de votantes y de número de asientos que alcanza los 233 de asientos en esta ocasión. Es decir, los demócratas han pasado de 194 asientos a 233. Eso es un número bastante alto y de cualquier manera como se vea, es verdaderamente problemático para el presidente Trump con lo que se viene en los próximos 2 años. Adicionalmente, hay que decirlo, hay 333 asientos en las legislaturas estatales, los cuales los republicanos los han perdido a nivel nacional. Esto no se había dado desde el 2010, en el que el presidente Obama en aquel entonces perdió un número
significativo de asientos en la legislatura, además de las 6 gobernaturas que han perdido los republicanos, así como las 7, gobernaturas, así como el cambio, y vaya, en Texas han perdido la Casa de Representantes en Texas, que es un estado bastante rojo, pero ahora el estado básicamente va a estar gobernado en la Casa de Representantes por... Cuando se pone todo esto en perspectiva, obviamente el sensacionalismo, ¿verdad?, habla más que todo sobre la cuestión federal, pero hay que recordarlo, en este federalismo que vivimos hay mucha incidencia también en las cuestiones estatales. De hecho, fue ahí donde se perdió en el 2010 mucho del poder que radicaba en los demócratas, y que ahora desde la presidencia de Nixon no se miraba un swing tan marcado de 333 asientos legislativos estatales como el que estamos viendo ahora. Dice Luis Cicilio que Trump podría tener problemas, que esto es una problemática para Donald Trump. ¿Lo ve usted así? Supondría que con su optimismo no, pero sin embargo el perder el poder de la Cámara de Representantes sí significa algo, Cicilio. Mira, pero evidente que significa, pero oyendo a Luis me da muchísima risa porque me recuerda una anécdota que se contaba a raíz de la Guerra de las Malvinas, donde uno de los generales más importantes le preguntaba a un subalterno que por qué, y le regañaba que por qué se había perdido la guerra. Y el subalterno le contesta: pero mi general, si llegamos de subcampeones, llegamos de segundos, ¿qué quieres de nosotros? ¿No? Entonces, así está Luis celebrando que llegaron de subcampeones. Y bueno, sí, la Cámara de Representantes siempre ha sido importante, pero la Cámara de Representantes usualmente lo que hace es investigar, armar escándalos de los shows. Y bueno, y esta diputada, esta representante de California, Maxine Waters, creo que se llama, va a tener una fiesta permanente. Pero lo importante de esto, Andrea y Luis, es que anoche el presidente de la República, el señor Trump, de una manera muy clara, tendió la rama de olivo. Le dijo a la oposición: yo estoy dispuesto a negociar, yo estoy dispuesto a entenderme, yo sé perfectamente bien que voy a tener que llegar a compromisos y estoy abierto a eso. Y se refirió muy bien a la señora Pelosi, habló de ella muy bien y ha tenido ya conversaciones con ella, porque él espera y todos esperamos que en vez de dedicarnos a atacarnos mutuamente, porque el presidente también le dijo: si ustedes quieren iniciarme investigaciones en la Cámara de Representantes, yo también los voy a investigar en la Cámara del Senado y este país se va a paralizar. Y yo los voy a culpar a ustedes, demócratas, de tener el país paralizado. Cicilio, pero eso Dime, no es una Andrea. amenaza, o sea, es una amenaza Dime. viniendo del presidente. No sé qué tan democrático puede ser, y no solo en Estados Unidos. Imagínense una Cámara que tendría el derecho, nos guste o no, de una investigación, incluso pues habla de revivir ese impeachment o de juicio político, que se dice en español, y que el otro presidente salga a decirle: si ustedes me investigan, yo también, yo lo tomo como amenaza, no sé cómo lo toma usted. Pero es que, Andrea, está respondiendo sencillamente a lo que los demócratas vienen diciendo desde que ganaron la Cámara de Representantes. Ahora nos toca a nosotros, prepárense, porque nos vamos a ocupar de investigarlos y vamos a revivir Rusia y vamos a revivir no sé qué cosa. Ellos vienen a eso, a la venganza. El presidente les está diciendo: yo quiero entenderme con ustedes, pero sepan que yo no soy mocho. Si ustedes no quieren conversar conmigo, pues yo voy a actuar de la misma manera que ustedes y el país se va a paralizar. Y los voy a culpar a ustedes de paralizar el país. Él extendió la rama de la amistad primero y después dijo: si no me la toman, yo también tengo cómo defenderme. Interesante, Luis, porque dice Cicilio: vienen a la venganza. Vienen a la venganza el Partido Demócrata, es decir, se están relamiendo diciendo: ay, bueno, 2 años complicados, pero ahora nos toca a nosotros. ¿O realmente usted ve que sí puede haber un consenso entre el Partido Republicano y sobre todo entre el presidente Trump y el Partido Demócrata, que realmente se va a poder gobernar, que realmente se va a poder legislar? ¿O vamos a ver 2 años más de quietud e incluso más allá de no poder hacer que el presidente Trump no haga nada, de bloquearlo en todas sus instancias? Luis.
Bueno, en parte es positivo oír a Isilio y a muchos de los republicanos aquí continuar la charlatanería y las payasadas con la que han continuado y con la que han gobernado estos 2 años atrás. Esto precisamente es lo que ha llevado a los demócratas a, como te lo decía anteriormente, a ganar estas elecciones y a lograr los números que se han logrado. Simplemente el Senado se perdió porque la parte del radicalismo al que se ha llegado, los 2 asientos que se han perdido en zonas rurales. La zona rural americana es completamente roja y hay que decirlo, el estado en donde los republicanos perdieron un asiento, que es Nevada, y son otros dos asientos más que están todavía, o gobernaturas que han perdido, Nuevo México, Colorado y Nevada, son estados donde hay una creciente comunidad hispana y donde obviamente el repudio hacia Trump y la charlatanería hacia Trump se ha puesto de manifiesto. Lo mismo ha pasado en Wisconsin, que no es un estado mayoritario, ¿verdad?, donde hay muchos hispanos, pero sí también es un estado importante para el escenario del 2020. Ahora, los estados que se perdieron fue precisamente eso. Ahora, sobre el revanchismo, yo no creo en el revanchismo y precisamente los demócratas, si bien hemos tenido un debate interno sobre el mensaje que se ha llevado en los últimos 2 años, o decirlo desde el 2015 mejor, sobre el alma del partido, sobre este radicalismo. Yo no creo que la respuesta al radicalismo de Trump y la charlatanería de Trump sea más charlatanería. Yo creo que hay que corregir donde se puede corregir y presentarle y apelar a ese voto moderado, independiente, pensante, a las mujeres que fueron vitales para el gane de los demócratas en estas elecciones, es precisamente a esos votantes a los que hay que seguirle hablando, como hemos probado en muchos de los estados, en los suburbios, que es donde se encuentran ese tipo de votantes. Hemos logrado hacer avances importantes. Lejos, hay que dejar, ¿verdad?, al circo, pero los demócratas tienen que enfocarse. El año del 2020 es normalmente un año presidencial, un año que va a beneficiar a muchos demócratas. De hecho, el turnout, la participación ciudadana es mucho mayor, por lo que una mayor participación ciudadana ayuda en gran medida al Partido Demócrata, porque son los números. Entre menos votantes, más se solidifica el voto republicano. Entre más vota, más se diluye el voto republicano y se solidifica el voto demócrata. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Lejos de estar hablando de revanchismo, de estar hablando de juicios políticos, yo no creo que los demócratas van a ganar nada con eso. Al contrario, tienen que mandar un mensaje claro, que están dispuestos a invertir en infraestructura, por ejemplo. Yo creo que ahí pueden haber puntos en común con el presidente Trump. Pueden haber en otras cuestiones como comercio exterior, también se pueden encontrar puntos en común. Sí, me parece interesante la frase que usas y me gustaría seguir el debate por ese lado. Isilio, Luis habla de puntos en común. ¿Qué puntos en común en este momento podría encontrar el gobierno del presidente Donald Trump, los republicanos, por ende, y los demócratas? Paso de inmediato a responder tu pregunta, sí, pero antes quiero demostrarte cómo el subcampeón sale golpeando. Inicia diciendo el charlatán y el no sé qué cosa del presidente. Bueno, mira, esa no es la manera de iniciar una conversación de reconciliación. Si me vas a golpear para empezar a conversar, es imposible que lleguemos a un acuerdo. De manera que al final de su exposición lo oí un poquito más mesurado, pero de todas maneras son subcampeones y ahí van a tener que pasar los próximos 2 años. Respondiendo a tu pregunta, hay muchos puntos y el presidente los enumeró ayer. Evidentemente, acaba Luis de mencionar infraestructura, lo dijo de una manera precisa. Mencionó varias veces el tema de la inmigración y dijo claramente, yo estuve a punto de resolver el problema de DACA hasta que los demócratas se buscaron un juez y ahora este tema se paraliza por ese juez y yo espero que la Corte Suprema de Justicia resuelva y en ese momento me pondré de acuerdo con los demócratas para resolver el problema de DACA. Pero ellos mismos se buscaron ese juez para llevar eso a la Corte Suprema, paralizaron el juego. Hay entendimiento, hay posibilidad de entendimiento en política exterior, no solamente comercio exterior, en política exterior, porque se han dado cuenta de que este presidente está protegiendo este país
Está llegando a los sitios a decirle a los otros países a los cuales nosotros les pagamos muchas cosas y los subsidiamos en muchos productos. Señores, se acabó el juego. De ahora en adelante tenemos que balancear esta situación porque no voy a seguir pagando para que ustedes se enriquezcan. Ahí también le concedo a los demócratas la posibilidad de que nos entendamos, porque se trata de América, se trata de nuestro país y no puede ser que nos vayan a entorpecer la gestión del presidente en comercio exterior sencillamente para frenar el desarrollo del país. Si ese fuera el caso, lo vamos a demostrar y lo vamos a puntualizar para que la población se entere y escojan. Eventualmente van a tener que escoger. Claro. Lo que sí es importante es que se le olvide también a los demócratas siempre de que los fundadores de este país tuvieron la imaginación, la brillantez de haber creado el sistema electoral. Porque precisamente para que esos rurales que ellos desprecian, que los llaman rednecks, y les ponen epítetos y adjetivos para ridiculizarlos, que no se bañan, que no tienen dientes, todas esas cosas que dicen del americano tradicional, los fundadores de este país tuvieron la brillantez de crear el colegio electoral para que Nueva York y California no decidieran exactamente lo que va a ocurrir en este país. De manera que vamos por un camino un poquito escabroso. Pero yo pienso que si hay buena voluntad de las partes, y no estoy seguro porque Maxine Waters lo va a hacer un poquito difícil para entendernos, pero vamos por un camino donde ya hay buena voluntad de parte de Nancy Pelosi y muy buena voluntad de parte del presidente de la República. Veremos a ver qué pasa. Claro, Andrea, a mí me gusta. Todo es expectativa. Sí, a mí me gusta una palabra que usa Isilio, Luis, que es reconciliación. En todo caso, quizás eso es lo que necesita el país, pero también lo veo por el otro lado, Isilio, con todo respeto, es que, pues claro, tuvieron una baja y al que medio pierde le toca un poquito agachar la cabeza. Es lo que estoy entendiendo, Isilio, rápidamente, al hablar de reconciliación, es como perdí, pues me toca bajar los guantes de boxeo un poco y ahora sí conversemos. Isilio, y luego con Luis. Sí, evidentemente que sí. Sí, absolutamente, Andrea, tienes toda la razón y el presidente de la República lo reconoció ayer. Dijo, perdimos la Cámara, me toca entenderme, me toca conversar, me toca llegar a acuerdos. Y en eso yo soy especialista, lo dijo ayer, anoche lo dijo de una manera muy clara y lo repitió varias veces. Estoy dispuesto a entenderme, estoy dispuesto a llegar a acuerdos con los demócratas, el país está primero. Si eso se llama agachar la cabeza, yo creo que eso se llama sensatez. Eso se llama más bien... Estoy pensando en América, estoy pensando en que este país se merece que nos entendamos y paremos esta situación. Yo estoy buscando aquí a nivel local reconciliación. Lo hice anoche, lo estoy haciendo en todos los programas a los que voy. No podemos seguir sacándonos los trapos sucios y lavándolos enfrente del mundo. Eso nos convierte en un país tercermundista. Tenemos que caminar por otro sendero. Yo sé que Trump no le gusta, a mí no me gustaba Obama y tú lo sabes, Andrea. Pero, por Dios, paremos este juego ya porque lo que está sufriendo es el país. Luis, hay que reconocer que nuestra situación económica hoy en día es muchísimo mejor que hace muchísimos años. Eso es algo importante que se debe mantener en beneficio de todos los americanos. Luis, frente a eso, es que a los republicanos del presidente Trump le tocó... pues como yo digo, agachar la cabeza, bajar los guantes, casi que obligado de todas maneras y decir, ok, conversemos cuando Isilio se refiere a la reconciliación. ¿Usted ve eso factible? Nuevamente, yo creo que va a ser interesante ver los próximos 2 años. Yo creería que cualquier persona sensata, ¿verdad?, va precisamente a tratar de... si es que esté interesado en pasar alguna pieza de legislación, alguna política pública importante en los próximos 2 años, va a tener que negociar. Ahora, por lo visto en las últimas 3 semanas de campaña, a Trump se le facilita mucho la radicalización y le apuesta a eso para poder movilizar a su base xenófoba, porque de lo contrario, esa es básicamente la firma de la presidencia Trump. Esa radicalización, estirar básicamente al máximo el hilo para poder movilizarlo. De lo contrario, en una parte racional, como bien lo decían, ¿verdad?, cualquier otro presidente con la economía que tiene, aunque haya sido heredada o haya sido, ¿verdad?, tiene puntos importantes de desregularización que ha conseguido, creo que cualquier presidente hubiera corrido con esa plataforma.
la plataforma económica que tiene. Pero lo vimos en las últimas tres semanas de campaña, fue lo de los menos que habló. Habló precisamente de temas migratorios, temas donde exacerba emociones en contra de grupos minoritarios. Y fue precisamente eso, habló de la caravana. Casualidad que ahora ya no se habla nada de la caravana, está a 2 días de eso, y hace menos de 48 horas eran los headlines de Fox News y todos los medios conservadores. Entonces, ese es precisamente el reto que tiene. Si verdaderamente quiere, si está en el negocio de gobernar, va precisamente a atender puentes y va a tratar de encontrar puntos de entendimiento con Nancy Pelosi y la bancada demócrata en la casa. De lo contrario, si él cree, como hemos visto hasta el momento, que su mejor apuesta es radicalizar las posiciones y apostarle a esa base rural, entonces va a ser precisamente eso. Vamos a una pausa, si les parece, con la pregunta de hoy que viene para Donald Trump después del resultado de estas elecciones de medio término. El hashtag de hoy es #ZoomTrump y ya tenemos opiniones de nuestros televidentes. Rápidamente se han conectado con nosotros en @NTN24Zoom. Camila dice que el presidente Trump salió victorioso de estas elecciones y ya puede pensar en la reelección del 2020. No tiene competencia. Apunto lo de la reelección, señores, para debatirlo más adelante. ¿Eso le asegura la reelección al presidente Donald Trump? David dice que la política contra los inmigrantes tuvo consecuencias para Trump. Quedó demostrado que el voto latino está con los demócratas y por eso ganaron la Cámara Baja. Está difícil que Trump vuelva a ganar. Y Fernanda comenta en nuestro Twitter que los republicanos se quedarán con el Senado y los demócratas con la Cámara Baja. Demuestra que el país está polarizado y no les va a quedar otra opción que negociar. No se puede adelantar qué pasará más adelante. Seguimos en Suma la Noticia. Hoy analizamos cuál será el futuro del gobierno de Donald Trump y sobre todo también de Donald Trump frente a los resultados de las elecciones de mitad de término. Y hablábamos aquí con nuestros dos analistas, Luis Montes por el lado demócrata y Silvio Arriaga por el lado republicano, y en muchas ocasiones se han encontrado con la palabra entre ellos dos de reconciliación, de encontrar motivos en común para trabajar en conjunto, en el bipartidismo. Entonces esas palabras me alegran a la distancia, pero no solo pues lo dice Silvio y Luis, sino también, por ejemplo, la señora Nancy Pelosi, la jefe de la mayoría demócrata en la Cámara Baja, y también lo dice Mitch McConnell, el republicano, el líder de la mayoría republicana en el Senado. ¿Cómo es posible conversar y encontrar puntos en común? Estas fueron las reacciones de ellos frente a los resultados de las elecciones de este martes. Creemos que tenemos una responsabilidad para buscar un terreno común en el que podamos trabajar. Pero nosotros debemos tratar, y con esta transparencia y apertura y responsabilidad, el bipartidismo toma un papel muy importante mientras avanzamos. Nosotros creemos que es una responsabilidad que tenemos, es honrar la visión de nuestros fundadores. Nos dieron con su declaración en la búsqueda de la felicidad y la libertad. El único asunto que la líder Pelosi y yo discutimos esta mañana es dónde podría ser un posible acuerdo bipartidista. Sería algo sobre infraestructura. Mira, habrá muchas otras cosas. Creo que no los estoy menospreciando a todos, pero cuando hacemos las cosas juntos, casi nunca es noticia. Incluso en esta situación actual en la que tenemos republicanos en el control de las tres ramas. Y Silvio, para América Latina es importante entender ¿qué hace cada instancia, cada cámara? Es decir, con la pérdida, en este caso, de la Cámara Baja para los republicanos y para Donald Trump, ¿qué ya no podrá hacer tan fácilmente, digámoslo así, el presidente Donald Trump, que tal vez tenía planificado en su agenda legislativa? ¿Qué se le complica? Una de las cosas más importantes de la Cámara de Representantes es el manejo del presupuesto. Allí se aprueba el presupuesto inicialmente, se aprueban los créditos adicionales y eso es algo muy importante para el funcionamiento del gobierno. Yo creo que esa es una de las funciones más importantes que tiene la Cámara, por lo tanto regula el funcionamiento del Estado, de todo el aparato del Estado. Inclusive a niveles estatales, porque los créditos adicionales para los estados y los distintos institutos también tienen que ser aprobados en la Cámara de Representantes. La otra función es fiscalizadora, investigadora.
Y en eso la Cámara siempre se ha dedicado. El Senado, por otra parte, tiene el manejo más institucional, las relaciones exteriores, el comercio exterior, el nombramiento de los jueces, los de la Corte Suprema de Justicia, que es precisamente uno de los grandes triunfos de este presidente, donde tenemos una Corte ahora de mayoría constitucionalista. Eso no significa una mayoría conservadora, eso significa una mayoría constitucionalista que interpreta la Constitución como la ley, no la inventa, no la adecúa a los momentos modernos para satisfacer las nimiedades que puedan ocurrir en un sitio determinado, en un momento determinado. Esa es la gran separación de poderes. Se pueden iniciar leyes en ambos campos y luego se tienen que juntar. Los dos ejemplares de leyes, uno del Senado, la otra de la Cámara de Representantes, tienen que llegar a un acuerdo para que sea definitivamente aprobado por las dos cámaras y pasen a la firma del presidente, que puede firmar o vetar. Y ese veto puede ser cambiado por un porcentaje alto, no recuerdo si es el 63 o el 75% de los miembros del Congreso que tendrían que votar a favor de un veto que pueda poner el presidente a cualquier ley. De manera que hay un balance de poderes aquí muy importante y creo que vamos a tener que entendernos, no hay otra alternativa. Mencionabas tú que la señora Pelosi y el senador McConnell, pero también te digo, Andrea, el señor presidente de la República fue bastante claro ayer. Lo dijo, yo estoy dispuesto, yo entiendo lo que el pueblo dijo, entiendo que definitivamente tengo que entenderme con la oposición y estoy en la mejor disposición. Yo siento lo mismo, pero cuando oigo a Luis hablando de xenófobos y hablando horrible de la clase rural, diciendo que eso es de la clase rural, o sea, como con un desprecio, veo que estamos arrancando mal, por lo menos a este nivel chiquitico donde yo me muevo. Estamos arrancando mal, porque yo no te puedo invitar, Andrea, a una conversación donde tú vas a entrar a llamarme nombres y a tratar de ridiculizar al presidente de la República. Eso demuestra que vienen por la venganza. Ellos podrán decir todas las cosas bonitas y mostrarse ante el público, pero te garantizo, después de cuando se instale el nuevo Congreso, vas a oír, y llámame a este programa para que lo discutamos en ese momento, a Maxine Waters tomando posesión de su cargo. Ya tú verás lo que viene. Y eso lo vamos a tener que enfrentar también. No nos queda otra alternativa. Pues si tú me vas a golpear, yo me tengo que defender. Entonces, eso está interesante, Luis, porque ya dice Isilio que hay que ver lo que viene. Y o sea, me pongo a juzgarlo por lo que he visto, por supuesto. Lo que ha pasado no ha sido bonito, es decir, no han sido 2 años bipartidistas, no han sido 2 años de conversaciones, no han sido 2 años de poder gobernar en paz o unir un país polarizado, Luis. Entonces, ¿se puede poner peor, Luis? Bueno, yo creo que por el bien del país no debería ser así. Bueno, pero ese es el debería, pero el ser y cómo está la situación. No, yo no me anticiparía nada ahorita. Habría que esperar. Falta todavía 2 meses para que tomen posesión. Faltan 2 meses muy largos para Trump para que tome posesión porque está Robert Mueller de por medio. Y podría ser que en la próxima semana o algo oigamos noticias importantes de él y puede ser que todo cambie, ¿verdad? Yo diría que la Casa de Representantes nuevamente debe de corregir ciertas cosas donde se pueda corregir, donde se pueda encontrar consenso. Hay partes importantes en lo que la campaña demócrata se basó. Parte importante fue, obviamente, y en muchas de las partes republicanas, precisamente, y partes rurales, partes de suburbio y partes urbanas, uno de los asuntos que más resonó con el electorado fue, por ejemplo, la cuestión esta de la reforma de salud. Mucha gente vio con muy malos ojos, y precisamente por eso votó demócrata, la amenaza de poder perder muchos de los beneficios que ahorita la gente tiene. Y uno de ellos era, por ejemplo, los antecedentes médicos, que si alguien tenía si tiene antecedentes médicos simplemente iba a perder cobertura, y eso creo que era una de las cuestiones que cuando uno ve las encuestas y ve los análisis es precisamente una de las cosas que más golpeó. Con respecto a lo que viene, van a ver siempre. Yo creo que parte del problema que tienen los dos partidos, ¿verdad? Ahorita es las alas radicales de ambos partidos.
tanto el Tea Party, que ahora está representado en la Casa Blanca, como la parte radical, ¿verdad? De los demócratas. Yo creería que, por ejemplo, habría que hablar más del caso, ¿verdad? De personas como en el distrito número 1 de Iowa, que se ganó. En la parte, es una congresista demócrata, en lugar de estar hablando de, personas que ya tienen un historial bastante largo, que no, ¿verdad? Que Maxine Waters, la misma Alexandria Ocasio-Castro, que no, que si bien roba un montón de titulares, no creo que tengan mayor incidencia, ¿verdad? En el próximo Congreso. Y eso es precisamente las cuestiones que se deben. Ok, y si no nos adelantamos todavía a saber cómo será la situación, sí me gustaría, Isilio, de todas maneras, volver al tema que le preguntaba al inicio, de quién hace qué. Porque, por ejemplo, hay cosas que Trump no, quizás digamos que ya no podrá hacer, sino que le costarán mucho más. Pero, por ejemplo, su promesa de campaña, que era la construcción del muro en la frontera con México. Eso, Isilio, ¿podemos borrarlo de la lista de cosas por hacer de Donald Trump una vez que los republicanos tienen en sus manos la Cámara de Representantes? Mira, no lo borres de la lista, Andrea. Eso es una prioridad del presidente y la va a cumplir. Este es un presidente que tiene la novedad de que lo que dice lo cumple. Eso es fijo. Ese muro va. Claro. Pero si no lo hizo en esos 2 años, cuando tenía el control, ¿cómo lo puede hacer ahora, Isilio? Pero ya te explico, porque definitivamente tengo entendido que ya hay fondos aprobados para continuar y que en estos 2 o 3 meses adicionales que faltan antes de que se instale el Congreso, es posible que se aprueben créditos adicionales para eso. Eso está parte de la planificación del gobierno. Es lo que tengo entendido, no puedo jurar de que eso va a ocurrir, pero ya están preparados los créditos adicionales para precisamente a conseguir los recursos necesarios. Pero el presidente se aludió a eso anoche. Dijo que él estaba dispuesto a negociar con los demócratas sobre ese tema, porque él ha conversado, dice el presidente, con muchos demócratas que le dicen que ese muro es necesario. Y dijo, y los tengo grabados en público, no escondidos, grabados en público, dijo, donde han conversado y han dicho públicamente que el muro es necesario porque este país está sometido a amenazas de invasión. De manera que no lo borres, Andrea, porque eso es un tema candente en el cual vamos, o nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo, pero el muro va. Luis, ¿los demócratas sí lo sacarían de la lista? ¿Imposible que eso pasara por la Cámara de Representantes? ¿Cuál de las versiones, Andrea? ¿La que iba a pagar México? ¿La que se iba a pagar en los primeros 2 años? O sea, es simplemente ridículo. O sea, la cuestión es seria. Por estos momentos, Estados Unidos no puede enfrentar $25,000 millones para construir un simbolismo. Básicamente un simbolismo que Trump ocupó durante su campaña. El mismo simbolismo que ocupó luego con la caravana. No, ¿verdad? Yo creería de que cualquier persona seria, esa cuestión ahorita no sería de, si vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar alguna otra cuestión para poder asegurar la frontera. Yo creo que eso sería razonable. Pero estar hablando ahorita de que vamos a construir muros, que vamos a construir, es completamente antiamericano, es completamente retrógrado. Por el contrario, yo creo que vamos a hablar de infraestructura. Hablemos sobre reponer los miles y miles de puentes que están están a punto de caer en Estados Unidos. Hablemos sobre los millones de dólares que hay que invertir en cualquier tipo de carreteras, y eso es precisamente lo que debería de ser este diálogo. Debería de ser sobre el futuro, no sobre el pasado. Luis, y eso es precisamente, sí. Aparte del muro, ¿qué más tiene complicado el presidente Donald Trump? Estoy leyendo aquí, por ejemplo, la derogación de Obamacare. ¿Qué más los republicanos empiezan a decir? Ok, vamos a sacar de la lista porque esto no va a pasar. Y luego le pregunto a Isilio. Si recuerdas, hace 3 semanas más o menos, en un discurso en Ohio, el presidente dijo que en las próximas 2 semanas el Congreso iba que él iba a aprobar una reforma tributaria todavía de darle el 10% a la clase media, ¿verdad? Un tax break.
Esto es algo que el mismo Paul Ryan salió diciendo como que esto no está. Esta es como la misma cuestión que habló de la enmienda a la enmienda número 14, que iba a quitarle el derecho a cualquier ¿verdad? Persona nacida aquí en Estados Unidos a ser ciudadano. Estos son cuestiones, yo creo que en la parte migratoria, si él encuentra un punto intermedio, y nuevamente, repito, creo que a él no le conviene en términos de retórica, entonces sí creo que va a encontrar suficiente apoyo en la parte demócrata. No sé si eso vaya a ser igual en la parte republicana del Senado. Ahora, otro de los puntos, creo que la reforma, la reforma de salud que querían hacer, eso no se va a dar. No se va a dar tampoco cualquier otro incremento en la parte de, ¿verdad? Los cortes que quería hacer para el medio ambiente, para la EPA que quería desaparecer, y la parte también de energía. Isilio, frente a eso, ¿está usted de acuerdo que no se va a dar o que lo va a tener más difícil? O al final, como usted dice, el presidente Donald Trump es un hombre que cumple y no importa cómo lo va a lograr. Mira, el presupuesto del 2019 está aprobado, eso está incluido, o sea que eso ya está listo. Cámara que está entrando en enero no va a tener nada que ver con eso, va a poder prohibir o modificar o cambiar algunas cosas. Pero el presupuesto está aprobado y los créditos adicionales, y casi que me atrevería a jurar que el dinero para el muro está dentro de esas aprobaciones ya hechas por el actual periodo de Congreso. Así que por ahí van las cosas. Pero ahora, ayer el presidente dijo claramente, habló de un 10% de descuento en los impuestos a la clase media. Y uno de los reporteros sabiamente le preguntó, ¿y de dónde va a sacar el dinero? ¿Usted estaría dispuesto a hacer unos ajustes? El presidente dijo que sí. Y el reportero le replicó, ¿y eso incluye que los más ricos paguen más impuestos? Estoy dispuesto a considerarlo. De manera que hay una apertura de parte de nosotros para ponernos de acuerdo, de manera que los que más ganan paguen un poquito más, para que la clase media, que no está totalmente cubierta en la última reducción de impuestos, sea beneficiada por los que más ganan, y luego esto puedan obtener. El presidente está en buena onda, está en buena tónica. La rama de oliva está presentada, está puesta sobre la mesa. Abrazos y cariños con la señora Pelosi. Vamos a ver cómo viene la cosa. Nosotros ya dimos el primer paso. Reconocimos que perdimos la Cámara. Creemos que quedamos campeones y ellos subcampeones, pero con el subcampeón hay que entenderse. Y bueno, y ahí el presidente lo puso. En cuanto a Obamacare, esa es una ley que se está desmantelando poco a poco. La parte más importante, que era donde tú obligabas por ley a que todo mundo tenía que pagar un dinero para poder mantener el sistema, eso se acabó. De manera que Obamacare no tiene de dónde salir. Eso poco a poco se va a caer, se va a desplomar por sí misma. Y ya el presidente también dijo, estoy preparando nuevos programas que van a cubrir, y el presidente ha sido muy claro, vamos a mantener el seguro para las personas que tienen condiciones preexistentes. De manera que yo confío en las palabras del presidente, porque te repito, Andrea, lo que él promete cumple. Y hasta ahora promesas hechas, promesas cumplidas, que fue un lema de la campaña. Promesas hechas, promesas cumplidas. Se han cumplido todas y se van a seguir cumpliendo. Vamos a otra pausa, si les parece. Cuando Isilio dice que está en buena onda con todos, para el próximo bloque me quedan algunas preguntas y un video del día de ayer de la rueda de prensa en la Casa Blanca para preguntarle si está realmente en buena onda con todos. La pregunta de hoy, que viene para Donald Trump después del resultado de estas elecciones, bajo el hashtag #ZoomTrump, los invitamos a participar. Luis dice que muchos decían que las elecciones de medio término eran un referendo para el presidente. Si lo vemos así, podemos decir que pasó la prueba. Trump sigue vivo y volverá a ganar la presidencia. Héctor dice que si Trump no pudo conseguir financiamiento para el muro, ni logró derogar el Obamacare teniendo el control de las dos cámaras, ahora se le pone todo mucho más difícil. Y Lina comenta, ni Trump será un dictador, ni los demócratas convertirán a Estados Unidos en otra Venezuela. La democracia de Estados Unidos se ve muy fortalecida a pesar de la polarización. Ese es el juego de la democracia.
Seguimos aquí en nuestro debate. La pregunta de hoy es: ¿qué viene para Donald Trump después del resultado de estas elecciones de medio término? Y lo debatimos con Isilio Arriaga y con Luis Montes. Y Isilio, cerrando el bloque pasado, decía que el presidente Trump estaba en buena onda con todos. Y yo quería preguntar o ponerles primero este video a ver si realmente está en buena onda con todos o todavía hay unos que no logra el presidente Donald Trump alegrarse o agradarlos del todo. Esto pasó en una rueda de prensa ayer en la Casa Blanca y fue un enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y un periodista. Ellos están a cientos de millas de aquí. Esa no es una invasión. Honestamente, creo que usted debe dejarme a mí liderar el país y usted lidera CNN. Si lo hiciera bien, tendría mejores audiencias. Eso es suficiente. Presidente, suficiente. Es suficiente. Por favor, es suficiente. Señor presidente, una pregunta sobre la investigación rusa. ¿Está usted preocupado? No estoy preocupado por nada con la investigación rusa porque es una mentira, es una farsa. Es suficiente. Suelta el micrófono. ¿Está preocupado por posibles imputaciones? Le diré algo. CNN debería sentir vergüenza de tenerlo a usted trabajando para ellos. Usted es una persona grosera y terrible. No deberías trabajar para la CNN. Ahí tenemos solo una parte del video porque está de otro ángulo, de la parte de atrás, pero si uno mira la cámara en la parte de adelante, es decir, como uno puede ver al periodista, se ve a esta funcionaria de la Casa Blanca tratando de quitarle el micrófono al periodista. Isilio, ¿por qué no logra estar el presidente en buena onda con la prensa? Es decir, ¿eso sí no va a cambiar? Yo creo que esa pauta la fija la prensa. No es nada extraño de los últimos 2 años. La parcialización de los medios de comunicación es notoria. Los medios hablan muy poco de los éxitos que se han tenido en materia de desempleo, en materia de ingresos por motivo de exportaciones, en materia de empresas mudándose a los Estados Unidos de regreso con sus capitales porque están favorecidos con el tema impositivo. Esas cosas la prensa no las refleja, pero además trata de una manera tosca al señor presidente, que él es peleón y él se defiende. El caso que estás mostrando ahorita, Andrea, yo lo estaba viendo anoche y ayer al mediodía cuando el presidente estuvo hablando. Ese señor es de apellido Acosta, ese señor permanentemente está hostigando no solamente al presidente, sino a la jefa de prensa, a la señora Sarah Sanders. Es un bully, es lo que nosotros llamamos aquí un bully. El señor se para y toma la palabra y no pide permiso y le quita la palabra a sus compañeros y se para mientras todo el mundo está sentado, el señor se para con el micrófono a dar gritos. Es una cosa terrible. Pero ya lo último que pudo hacer ayer es que cuando la muchacha no fue a quitarle así, a arrebatarle el micrófono, no, ella tiene la obligación de irle a quitar el micrófono para dárselo a otra persona. El tipo le puso la mano encima para apartarla. Y ahí pues provocó definitivamente su despido del cuerpo de periodistas de la Casa Blanca. Sí. Se lo venía buscando, Andrea. Yo creo que si la prensa baja el tono, no tienen por qué no criticarlo. Si él lo dijo ayer, critíquenme cuando cometa un error, porque yo soy humano. Pero por el amor de Dios, cuando haga una cosa buena, por lo menos díganla, no por mí, sino por el país. Díganle al país que el desempleo está cayendo. Díganle al país que tengo el 40% de aprobación con los afroamericanos. Díganle al país que los hispanos, de los cuales se vanaglorian los demócratas, han votado por este presidente republicano en mayor número que por cualquier republicano. Luis, unos pueden decir... Si bien es cierto que votan más por los demócratas, también se ha incrementado la votación de los hispanos hacia Trump. Y perdón, Isilio, que lo interrumpa porque no tengo mucho más tiempo y quiero darle la respuesta a Luis para que quede en el otro bando qué opina Luis. Porque unos dicen, bueno, hostigando o estaba haciendo su trabajo o estaba preguntando, Luis. Andrea, como periodista, tú me puedes decir. La verdad es que hay que dejarlo todo más de un lado. Nosotros provenimos de países donde precisamente este tipo de gobiernos autocráticos tratan mal a la prensa y independientemente cómo la prensa realice su trabajo, ningún oficial electo puede decirle a la prensa, y tú como directora
de NTN, nunca vas a aceptar que un presidente o que un oficial electo te diga qué vas a reportar y qué no vas a reportar. Esa es tu libertad, es tu libertad de prensa. Y eso es precisamente lo bochornoso de todo esto, que este señor se quiere presentar siendo, ¿verdad?, el líder del mundo occidental. Quiere decir qué es lo que va a reportar la prensa y qué es lo que no va a reportar la prensa. Y quiere dictar. Si tan importante le fuera la materia económica a él, ¿por qué entonces no corrió su campaña sobre esa materia? ¿Por qué no corrió sobre su plataforma económica? No, él prefirió hablar sobre, hacer de los migrantes chivos expiatorios, y no solo de los migrantes, sino también afroamericanos, LGBT y todo. Esto es precisamente lo ridículo de todo esto. Hay que dejar los dogmas, hay que dejar de creer ciegamente en estas personas, hay que hacer las críticas cuando se debe, y precisamente encontrar puntos de encuentro cuando se debe, cuando hay puntos de encuentro. No podemos seguirle justificando ni tolerando esa matonería al presidente Trump. Vamos a otra pausa que viene para Donald Trump después de estos resultados de estas elecciones. El hashtag es #ZoomTrump. Rápidamente leemos unos tweets. Samantha dice que Trump esté atacando tanto a la prensa y que haya despedido al secretario de Justicia justo después de las elecciones demuestra que no se siente ganador. Los republicanos no lograron lo que esperaban y se vienen días difíciles para Donald Trump. Más que secretario de Justicia es el Attorney General, es el fiscal. Tatiana comenta que si Trump fuera tan malo como dicen, habría perdido todo y no fue así. Esto demuestra que la economía está bien y la gente quiere que el país siga por ese camino. El presidente tiene un gran futuro político por delante. Y Gabriel comenta que Trump volvió a sacar provecho de su discurso dirigido a los más conservadores, pero habrá que ver si en las presidenciales eso le vuelve a funcionar porque ya no podrá volver con el cuento del muro. Trump tiene que replantear ahora su discurso. Sin tiempo ya, pero siempre agradecida por la presencia de ustedes y por el debate. Isilio Arriaga, analista político republicano. Isilio, mil gracias por tu tiempo. Y Luis Montes, analista político demócrata. Luis, también, gracias por tu tiempo y un gusto haberlos tenido en el programa. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.